Bueno, en esta noche quisiera iniciar con uno de los versos con los que finalizamos justamente el año pasado. Quiero invitarles que vamos a Filipenses 4. Filipenses 4. Y recordemos que ese día hablábamos acerca de cómo podríamos mantenernos para este nuevo año, ¿cierto? Hablábamos de la importancia de estar cerca de Dios porque finalmente es el que nos va a permitir hacer todas las cosas que se nos vengan, porque Él es el que nos da la fuerza necesaria. Y había un versículo clave que tratábamos allí, que está en el versículo 6 y 7. Y dice: no se preocupen por nada, más bien pídale al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Entonces, parte de lo que hablábamos ese día, en la acción de gracias de fin de año, pues hablábamos acerca de esa importancia de estar cerca de Dios en este nuevo año. Muchos son los propósitos que se han planteado, ¿cierto? Muchas son las ideas que se van generando. Sin embargo, tenemos que ser claros respecto de qué es lo que queremos en este nuevo año. El tema de hoy lo he titulado con una pregunta muy sencilla y es: ¿sí será? Y no sé, cuando hablamos de sí será, pues sí será en términos de qué, pero este año sí será diferente. Algunos de ustedes saben que soy hincha del Medellín, por eso tengo cara de sufrido. Pero siempre pues los hinchas del Medellín usualmente dicen este año sí, ¿cierto? Y siempre uno como que guarda la esperanza de que este año sí, ¿cierto? Y, y resulta y sucede que parte de esta pregunta seguirá siendo la que debería de estar no durante todo el año, debe estar en este principio de año. Y durante el resto de año tendríamos que estarle dando una respuesta, ¿cierto? Sí será. Pero sí será, ¿para qué? El año pasado, finalizando, justamente hablábamos que no podíamos empezar el 2022 y seguir de la misma manera. O bueno, sí podíamos hacerlo, porque en realidad podemos hacerlo. Pero no debería ser de esa manera. No deberíamos de empezar un nuevo año y continuar de la misma manera. Nuestras vidas tienen que reflejar algo diferente. En algunas otras posturas religiosas, pues sus planteamientos en este principio de año es que se tendrá la bendición de Dios, que la bendición de Dios va a desbordar, que Dios va a seguir actuando como ha venido actuando a través de la historia. Y se hablan de bendiciones, de cosas grandes, de abundancia y de todo eso. Pero qué poco escuchan en esos mensajes cómo este tiene que ser también el año en el que mi carácter sea cada vez más transformado, en el que cada vez más yo vaya siendo tallado, vaya siendo molido de parte de Dios. Que Dios sea el que empiece a tallar, a esculpirme nuevos propósitos en mi vida, pero propósitos que vayan más allá de simplemente lo económico. No olvidemos que Jesús lo decía, y Él decía, pues busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero sí encontraremos en Jesús cómo Él nos lleva a cambiar, a servir, a hacer cosas diferentes. Y en esta noche, pues más o menos por esa misma parte nos vamos a ir. Solo que necesitábamos encauzarlo con Filipenses, porque así como hablábamos de la mente en ese momento y cómo Dios es el que cuida, guarda nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, pues eso es lo que necesitamos para poderlos hacer los ajustes que para este año necesitamos. El filósofo y teólogo danés Kierkegaard, este hombre en algún momento se generó ciertas preguntas y él decía: ¿quiero ser cristiano o no? ¿Quiero ser predicador o no? ¿Quiero ser profesor o no? ¿Quiero casarme o no? Y se generan unas preguntas que son muy interesantes, que llevan de una u otra manera a replantear y que me hablan acerca del futuro. Y creo que el futuro a veces me puede llenar de temor y en ocasiones el futuro me puede llenar de esperanza. Ante estas preguntas,
Él decía que muchos estaban dispuestos a darle sus mejores puntos de vista. Los que le escuchaban a él realizar estas preguntas, él planteaba que muchos estaban prestos, atentos a decirle qué es lo que tiene que hacer. Sin embargo, pocas personas estaban dispuestas a asumir la responsabilidad de responder para ellos mismos una pregunta de este tipo. ¿Por qué el ser humano quiere dar respuesta a las demás personas y no quiere darse respuesta a sí mismo? Por algo muy sencillo, porque no quiere cargar con la presión que implica dicha respuesta. Es mucho más fácil yo simplemente tener que darle solución a otros que darle solución a mis mismas situaciones. ¿Por qué? Porque no tengo que asumir la responsabilidad de nada. Simplemente yo tengo que decir, sí, eso está bien, pero ¿quién asume el asunto? Él. Yo no asumo la responsabilidad. Ahorita en la mañana, muy temprano en la mañana, salimos a montar bicicleta con unos amigos y llegando allí al túnel de Cachotis, pues un camión se pasó del retorno, entonces él frenó ahí y nos dijo, ¿dónde es el retorno? Para devolvernos. Y nosotros le dijimos, más adelante está el retorno. Y él dijo, ¿es el que se me pase allí? Y nosotros le dijimos, sí. Pero él nos preguntó y en su pregunta estaba una pequeña idea de que le dijéramos, pero ahí se puede devolver tranquilo porque él todavía tenía el carro ahí pegado. Y nosotros le dijimos, no, siga tranquilo que allá abajito encuentra ¿qué? El retorno. Y claro, luego que el camión arranca y se va, pues los tres amigos nos quedamos pensando y decíamos, lo que quería era que le dijéramos que tranquilo, que ahí se podía devolver, que era un pedacito nomás. Y pues como estaba tan temprano, faltaban un cuarto para las 6, pues ¿quién iba a ver a esa hora? El ser humano siempre va a buscar aprobación en otras personas de tal manera que según cómo salgan las cosas compartimos la culpa, ¿cierto? Porque no se quiere cargar con el peso de ese tipo de preguntas que a veces son tan complejas. Por eso la pregunta de esta noche y el tema se llama ¿sí será? ¿Sí será qué? ¿Sí será que este 2022 quiero vivir algo nuevo en mi vida? ¿Sí será que en este 2022 quiero dejar que Dios me meta la mano hasta donde nunca lo he dejado que lo haga? ¿Sí será o no será? Hay cosas que yo necesito comprobar y experimentar. Nuestros hijos, específicamente Pedro, a veces tacha de una vez los sabores sin alcanzar a saber a qué le sabe. Pedro, tal cosa, no, eso es maluco. ¿Tú ya lo has probado? No. ¿Y por qué no lo vas a probar? Porque es maluco. Pero si no lo has probado, no. Pruébalo a ver qué tal. ¿Qué tal? Rico. ¿Y quieres probar? No. Y a veces así nos sucede. Queremos hacer ajustes en medio de nuestras vidas. ¿Y por qué no pruebas esto con Dios? No. Pero con Dios las cosas siempre tienen un propósito. Sí. Y Dios siempre va a utilizar para que a ti todas las cosas te ayuden a bien. Sí. ¿Y entonces por qué no te metes con Dios? No. Porque meterme con Dios es algo muy serio. Esa es la realidad. Meterme con Dios es algo serio. Y yo no puedo decidir empezar a ver si juego o no juego. ¿A qué sabe eso de estar con Dios? ¿Sí será que vale la pena meterme con Dios en este año? Pero ojo, no meterme en el sentido de una manera mística, de empezar a buscar de una manera mística a Dios de tal manera que logre encontrar cosas que antes no había encontrado. Meterme con Dios de una manera tan práctica que encuentre cosas en mi carácter que a Él no le agradan y tienen que ser cambiadas. Pero para que eso pueda suceder, yo necesito permitir que sea una realidad lo que dice Filipenses 4:7. La paz de Dios hará guardia sobre todos tus pensamientos y sentimientos, porque ustedes le pertenecen a Jesucristo. Y la única manera que yo permito que Dios haga guardia sobre mi mente, sobre mis emociones, es buscándole a Él. No hay otra manera.
No hay una forma diferente. Justamente con Pedro, el lunes festivo, pues estaban vacíos los puestos de vacunación. Entonces yo le he dicho que sí íbamos a vacunarnos. Él dijo que no. Bueno. Yo le dije, bueno, es algo que vas a tener que hacer sí o sí, porque si no, no te van a dejar entrar a la escuela. Él se quedó pensando, lo mira y dice, bueno, vamos. Entonces me voy con él. Me dice, ¿me va a doler? Y yo le dije, sí, mi amor, te va a doler, pero es un dolor que tú eres capaz de soportar. Ah, ya. Entonces nos sentamos en la sillita, no había casi gente en realidad, y le dije, ya me estoy asustando. Y yo, no, tranquilo. Cuando ya nos sentamos, ya él estaba ya más ansioso, entonces ya empezó a respirar más fuertecito. Y yo, ¿qué hubo, mono? Y me dice, estoy asustado. Y yo, tranquilo. Entonces me senté, le subí la camisa y empezó a mirar para allá. Yo le dije, no mires para allá. ¿Pero por qué no voy a mirar? Yo le dije, porque si miras para allá te vas a asustar con la aguja. Y yo, venga para acá, le cogí el bracito y yo le dije, bueno. Entonces la enfermera dijo, cuando yo le diga, respira. Entonces sintió el chuzón y yo, respira ahí, bota el aire. Cuando ahí me acabó y ya la enfermera había sacado la aguja. Y él dice, es que ya. Y yo, sí, es que, no era tan horrible. Y suena muy particular que Dios nos diga que Jesús, cuando permite que los niños lleguen a Él les dice, de ellos es el reino de los cielos. Y dice, el que no se haga como uno como de ellos, pues no va a poder entrar al reino de los cielos. Y ahí Jesús estaba hablando de algo muy importante, y es esa capacidad que tienen los niños de enseñar, de ser enseñados. Ya en este momento Pedro me tiene seco porque dice, papi, ¿cuándo me toca la dosis? En 28 días. Claro. Ayer me dice, ¿cuántos días me faltan? Yo le dije, haga usted la resta, papito. Listo. Faltan 28 días y ya han pasado 3. 25. Listo. Eso le falta a mi hijo para que le apliquen la segunda dosis. Logró conocer algo que no era tan complejo, que no era tan doloroso, y ahí está esperando a que llegue su segunda dosis. Cuando yo tomo la decisión de experimentar con Dios, no simplemente por lo que otros me dicen, sino que tomo la decisión de experimentar y de soltar aquellos pecados que tengo que soltar, porque en efecto tenemos que soltar pecados, me daré cuenta, así como mi hijo, que cuando estamos ahí le diremos a Dios, hoy se no fue tan horrible. Y al fin de cuentas, este pecado era más el daño que me estaba haciendo. Quiero invitarles que vamos a Santiago. Santiago 1, el versículo 8. Santiago 1:8. Santiago 1:8 dice, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Pero en otra versión, si no estoy mal, dice que el hombre ¿de qué? De doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mucho cuidado, porque lo que el Santiago está hablando aquí respecto del doble ánimo no tiene que ver con el doble ánimo de hoy me levanté aburrido y mañana me levanto triste, ¿cierto? No es de ese doble ánimo del que él está hablando allí. No está hablando del doble ánimo del que hoy te saludo contento y mañana, o mañana no, más tarde que te ve, pues te saluda de cualquier manera. No está hablando de ese doble ánimo, aun cuando eso es doble ánimo. Sin embargo, el contexto dentro del que está hablando acá tiene que ver con ¿qué? Con el dudar. Pero no dudar de cualquier cosa. De ahí que es tan importante poder leer un poquito atrás para ver qué es lo que nos está diciendo en este momento la palabra de Dios respecto de qué es el doble ánimo o a qué aplica acá. Entonces, allí mismo en Santiago quiero invitarles que leamos desde el versículo 5. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado, pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto, no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace.
Imagínense que esta palabra, aquí duda, o esta palabra doble ánimo, literalmente significa de dos mentes o de dos almas, de intereses vacilantes o divididos. ¿Y por qué no podemos permitir el doble ánimo en términos de nuestra relación con Dios? Porque cuando permitimos el doble ánimo en mi relación con Dios, yo estoy dudando si lo que Él tiene realmente es bueno para mí o no. Empiezo a pelear entre lo que yo creo que es lo mejor y lo que Dios dice que es lo mejor. Empiezo a permitir cosas que son permitidas, ¿cierto? ¿Qué quiero decir? Conductas humanas que ante la sociedad no son tan malas, pero que si las comparo con lo que Dios dice, eso no está bien bajo ningún argumento. Y empiezo a permitir cosas y a tener doble ánimo ¿en qué? En que dudo respecto de eso que Dios me dice. Y a veces genero la pregunta y es, ¿sí será? No sé si usted en algún momento ha tenido la siguiente palabra, a mí me ha sucedido y he pensado, no, pero no podemos ser tan extremistas. Y si somos sinceros, cuando utilizamos esa palabra, y usted mentalmente me va a dar la razón, cuando decimos no seamos tan extremistas, siempre la estamos justificando, siempre la estamos usando para justificar un mal comportamiento que normalmente no le agrada a Dios, pero que de pronto no se ve tan mal. Ante lo cual yo digo, no seamos tan extremistas. Porque a veces pensamos que Dios es extremista. Dios no es extremista. Dios es claro, que es muy diferente. Dios es claro. Dios dice 1 más 1, 2. 2 y medio, no, es 2. Eso no es ser extremista. Eso es ser ¿qué? Claro. De ahí que cuando yo permito que el doble ánimo empiece a entrar en mi corazón, ese doble ánimo empieza a dividir mi creencia respecto de Dios y empieza a dividir aquello que Dios me plantea, a tal punto que dudo de lo que Dios me dice. Y ahí se genera el grave problema. Recordemos que Jeremías 2:13 dice que uno de los males grandes del pueblo de Israel dos de los males grandes del pueblo de Israel fue el primero, que dejaron a Dios como su fuente de agua viva. Y aparte de eso, que para ellos mismos cavaron unas cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, dejan la fuente de agua y consiguen otras fuentes de agua que no pueden retener agua. ¿Qué generó allí? Allí había un ¿qué? Un doble ánimo. La duda empieza a sembrar un doble ánimo en mí, en el que yo digo, pero ¿por qué será que tengo que hacer esto? Es que yo creo que eso no es tan malo lo que estoy haciendo. O yo creo que de pronto por ahí no van las cosas. El doble ánimo me empieza a poner a vacilar entre las cosas de Dios y me empieza a sembrar esa pregunta, ¿sí será? ¿Sí será que las cosas son así? ¿Será que es que de pronto yo me estoy exagerando mucho? Pero déjame decirte que si tú y yo estamos pensando que de pronto eso es muy extremista y que de pronto me estoy yendo muy allá, yo estoy, no casi, estoy seguro que eso lo estoy utilizando para justificar mi actuar. No, pero es que hace mucho tiempo que yo no hago eso. No podemos ser tan extremistas. Estás justificando. Y si le preguntas a alguien, recuerda, estás tratando de encontrar el aval en alguien para que tu responsabilidad no sea tan grave. A nosotros los seres humanos siempre nos ha gustado evitar la confrontación. Al hombre ya como tal, al varón, más le cuesta esa parte y más trata de escabullirse. Siempre utilizo el mismo ejemplo porque es el que siempre cuadra de manera perfecta. Recordemos el Génesis, ¿cierto? Cuando Dios llama al hombre, le dice a Adán, le dijo, Señor, tuve miedo porque estaba desnudo y me corrí a esconderme. ¿Y usted cómo sabe que estaba desnudo? Adán en ningún momento le dijo,
perdóneme, sino que automáticamente le echó la culpa ¿a quién? A Dios y a Eva. ¿Por qué? Porque le dice, la mujer que me diste, o sea que el culpable era Dios, ¿para qué le entregó a esa mujer? Y aparte de eso, la mujer. Y luego le pregunta a la mujer, le dijo, ¿usted le dio a su esposo para que comiera de ese fruto? Y ella, ¿qué dijo? La serpiente, ¿cierto? Y ahí ya muere la conversación. El ser humano por naturaleza no queremos cargar con la responsabilidad de nuestros actos, de nuestras decisiones. ¿Por qué a veces el ser humano no se quiere comprometer con Dios? Por eso, porque es un compromiso, porque hay que hacer ajustes, porque hay que dejar comportamientos, hay que dejar de vivir de esa manera. No tiene sentido acercarme a alguien y seguir a alguien que va a traer un beneficio para mí y seguir viviendo de la misma forma. Si a ti te dicen, mira, este remedio para las articulaciones es bendito, tómese esto con esto y lo otro y ya. Usted se lo toma y si usted ve que al cabo del mes y medio no pasa nada, ¿usted qué dice? Eso no sirve. ¿Usted lo sigue tomando? No, porque no sirve. Si el ser humano se acerca a Dios y no genera cambios, entonces será Dios el que no sirve. No, es a mí al que no me sirve cuando Dios me empieza a decir cambios y yo le digo, pero es que eso es muy extremista, es que eso no es tan malo. Si me están diciendo que no es tan malo, quiere decir que sí es malo. No, eso no fue lo que yo quise decir. Si deseamos que este 2022 sea diferente, tenemos que asumir la carga de responder las respuestas delante de Dios. Y una pregunta, aparte del sí será para este año, es: ¿tú realmente quieres vivir como cristiano? Esa es la pregunta. La respuesta es cerrada, sí o no. Si ya abrimos otra pregunta ahí que dice ¿qué implica? Ahí la pregunta se abre. Y en esa parte donde se abre es donde yo a veces pienso en si sí era bueno decir sí o no. Hay personas que esperan estar muy bien para conocer a Dios. No, yo quiero esperar un poquito más preparado yo todavía no me siento preparado para estar con Dios. Yo necesito, déjeme un tiempo, yo me preparo y cuando esté preparado, yo me acerco a Él. Lo que pasa es que eso es un riesgo muy alto el que se está corriendo, porque tú no sabes cuánto tiempo tenemos con Él. Yo lo he dicho en varias ocasiones. En estos días justamente que hablaba con mi mamá, yo le decía, madre, no sabemos qué etiquete tenemos. Lo natural o lo natural no. Lo común es que usted y mi papá tengan el tiquete primero que yo y que ustedes mueran primero que yo. Pero eso no se sabe. Puede que yo esté un turno adelante de ustedes o que sus nietos estén un turno adelante de todos nosotros. Así que yo jugar a que cambiaré cuando tenga más tiempo es un riesgo muy alto porque no sabes qué etiquete tienes. Y esto no se trata entonces de decir, de buscar a Dios por miedo. No. Nada de eso. Se trata de buscar a Dios por decir, es que no sé con qué me voy a encontrar. Entonces tengo que arrancar de una vez. Y allí mismo en Santiago sucede algo bien interesante. Porque en el capítulo 4, en el versículo 7 y 8, vuelve y habla acerca de lo mismo, acerca del doble ánimo, de la duda. Dice, versículo 7 del capítulo 4, así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Ojo, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Llama la atención porque aquí Santiago específicamente dice quiten el pecado de sus vidas. En ese versículo 8 no dice eso, sino que dice que
quiten el doble ánimo. En la Reina Valera dice eso, ¿cierto? Quiten el doble ánimo. Aquí dice, quiten el pecado, quiten el pecado de su vida, pecadores. Me parece mucho más fuerte como lo dice acá. Porque justamente el doble ánimo me lleva ¿a qué? A dudar. La duda me lleva a separarme de Dios y la duda no me permite acercarme a Dios. Y aquí Santiago nos dice que quitemos el pecado de nuestra vida y nos dice algo, pecadores. Tenemos que quitar el doble ánimo de nuestras vidas, porque si no, eso me va a seguir llevando a pecar en contra de Dios. Porque seguiré buscando otras fuentes que logren llenar una serie de vacíos que tengo. Porque si hablamos ya del doble ánimo que hablábamos ahorita, del que hoy quiero y mañana no quiero, pues tendríamos que hablar de otros elementos, y es heridas, frustraciones o dolores muy grandes que he tenido en el pasado que usualmente me muestran o me indican por qué tengo ese doble ánimo. Pero como les decía ahorita, el doble ánimo del que habla Santiago no es ese. Es de esa doble mentalidad, de tener esa división en términos de Dios y poner en duda lo que Él me dice. ¿Sí será? ¿Será que estoy exagerando? ¿Será que de pronto me estoy yendo más de lo normal? ¿Será que me estoy entregando a Dios más de lo que debería hacer? Esa carta de Santiago tiene realmente mucho de lo que podemos cortar. Y quisiera invitarles que dentro de 8 días no se vayan a perder el tema, porque vamos a enlazarlo con el capítulo 1 de Santiago y seguiremos dándole continuidad a esto. Por lo pronto, hay una pregunta: ¿sí será? ¿Sí será que qué? ¿Sí será que este es el año de cambiar y acercarme a Dios de una manera genuina? Tú podrás decir, no, pero es que el año pasado yo lo hice. Perfecto. Pero todos los días y todos los años hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes. Las empresas tienen nuevos objetivos, tienen nuevas metas. Así les haya ido muy bien. Un amigo mío trabaja en ventas y una vez, no recuerdo las cifras, la zona en la que él estuvo pasó de vender 10 millones a 30 millones de pesos. Obviamente sus metas para ese mes no siguieron siendo los 10 que tenía la zona. Ya le pusieron en 33. Y volvió y cumplió la meta. Y al siguiente mes no se la mantuvieron en 33. Se la siguieron subiendo. No se la subían cuando quedaba igual o cuando quedaba más bajito. Dios siempre nos va a subir los topes. Dios siempre nos va a subir las metas. Porque quiere que usted y yo cada vez más lleguemos a esa perfección, a esa medida de Jesús. Pero para encontrar eso, necesitamos dejar la dualidad en términos de Dios. Tenemos que dejar de pensar que Dios es extremista, porque Dios no es extremista, es claro y concreto. Que su claridad me moleste a mí, ya es otro cuento muy diferente. Que yo no quiero asumir la responsabilidad de responder una pregunta de mi propia vida, es otro cuento muy distinto. Pero que lo tenemos que hacer, sí lo tenemos que hacer. Quisiera invitarle que oremos en esta noche. Y que allí donde usted está pueda empezar a decirle a Dios cuáles son aquellos elementos en su vida que necesitas empezar a replantear. Que puedas expresarle a Dios en qué cosas en este momento tienes ese doble ánimo, en el que estás dudando si realmente sí es así, en el que estás pensando, no, es que Dios está exigiendo mucho allí. Pero si nuestras vidas queremos que sean diferentes, si deseamos que nuestras vidas cambien, necesitamos permitir que el doble ánimo sea quitado de nuestras vidas.
no un doble ánimo de emociones, un doble ánimo de pensamiento. Y por eso era tan importante cuando iniciábamos con Filipenses 4:7, en el que hablábamos que Dios es el que guardaba mis pensamientos y mis sentimientos. Él es el que guarda mi mente para que podamos hacer ajustes en las vidas de manera individual. Él es el que te guarda y Él es el que te cuida. Pero si realmente tú quieres responder a la pregunta en que si quieres vivir algo diferente en este 2022, en el que quieres permitir que tu vida tenga ajustes y tenga cambios, tendrás que cargar con el peso del compromiso. Un peso del compromiso que nadie más cargará por ti. Algunos te ayudarán eventualmente a llevar la carga, pero la responsabilidad será tuya. Y la gratificación también será tuya. Hijos de Dios, la invitación en esta noche es: no tengas miedo de entregarle a Dios tu vida. No tengas miedo de rendirte delante de Dios. Más bien ten miedo cuando en tu vida sigue siendo la misma. Cuando el pecado sigue siendo repetitivo. Cuando sigues pecando con lo mismo que venías pecando hace años. A eso sí tenle miedo. Tenle miedo a quedarte como estás, a no hacer ajustes, a no cambiar para agradar a Dios. Tenle miedo a eso. Pero no tengas miedo de entregarle a Dios tu vida. No tengas miedo de entregarle a Dios tu corazón y de dejar que Él haga cambios sobre tu vida. No tengas miedo de eso. No tengas miedo de probar el vivir una vida espiritual y experimentar esa vida con propósito que Él tiene para ti. No tengas miedo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas serán añadidas. El que comerás, el que beberás, el que vestirás, eso será añadido. Pero tu función, tu prioridad en este punto debería de ser el hecho de buscar el reino de Dios y decirle: Señor, yo no quiero caminar en esa dualidad. Yo no quiero tener una mente dividida respecto de ti. Yo no quiero tener una doble militancia en la que creo que en ocasiones es mejor lo que yo pienso por encima de lo que tú quieres para mí. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a ajustar, Señor. Ayúdame a que mi vida pueda ser diferente en cada detalle. Quédate con nosotros en esta noche, en este resto de día, Señor, y que nos permitas que el fin de semana podamos disfrutar del cuidado tuyo y que aún desde mañana mismo podamos empezar a hacer ajustes y a buscarte y a decirte: Señor, ¿qué es lo que necesites que yo cambie en mi vida? Es en tu nombre, Señor, que te oramos y que te damos muchas gracias en esta noche. Amén y amén.